Continuamos en síntesis y damos inicio a nuestra entrevista del día de hoy. Para mí es un placer contar en el estudio con el licenciado Rafael Paz, director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad en la República Dominicana. Bienvenido a Síntesis, licenciado. Michel, buenos días para ti, para Andrés y para los amigos televidentes de Síntesis. Para mí es un honor estar aquí y venir a hablar de temas importantes, la Agenda Nacional de Competitividad, el desarrollo nacional y cómo lograr que haya más oportunidades y prosperidad para los dominicanos. Bien, licenciado, el Consejo Nacional de Competitividad, mucha gente se pregunta sus funciones, cómo está compuesto. Háblenos un poquito, vamos a dar un paso atrás y vamos a explicar un poquito a la gente qué es el Consejo de Competitividad, cómo funciona, cómo se toman sus decisiones y cómo hace para ayudar a todo esto del desarrollo en la República Dominicana. Bueno, te agradezco, Michel. Mira, precisamente el Consejo Nacional de Competitividad existe, es una entidad que existe desde hace años. Fue creado de conformidad con la Ley 1-06, que rige su funcionamiento. Es una entidad autónoma del Estado Dominicano, una de las 22 autonomías nacionales del país. Es la única entidad autónoma cuyo consejo lo preside el propio presidente de la República. De hecho, en su entrevista de ayer mencionó parte de los trabajos del Consejo de Competitividad que él lidera y está integrado de manera mixta. Tiene un consejo integrado por 9 ministros y 9 miembros del sector privado y que encabeza el presidente de la República. Lo integran el ministro de la Presidencia, el ministro administrativo de la Presidencia, el ministro de Hacienda, el de Economía, el de Industria y Comercio, Turismo, Agricultura y el Centro de Exportación e Inversiones de la República Dominicana. Luego de 12 años de vigencia de la ley y sin que nunca se haya designado el Consejo, el pasado noviembre el presidente emitió el decreto finalmente designando los miembros del sector privado y activando esta entidad y su parte esencial. Ese fue el 237-15. El decreto. Decreto 237-17. Y fusionando en el Consejo de Competitividad las distintas entidades que tenían que ver con el tema. Los 9 empresarios designados fueron Ligia Bonetti, Pedro Brache, Felipe Vicini, Fernando Capellán, Fran Rainieri, Luis Molina Checar, Manuel Alejandro Grullón, Manuel Enrique Tavares, José Miguel González Cuadra. Y de una forma bastante dinámica, junto a 29 miembros de un consejo consultivo, ampliando y democratizando la estructura, se integraron a trabajar, o nos integramos todos a trabajar en una agenda que se denominó Dominicana Competitiva y que en la primera sesión fue establecida, porque en el caso del Consejo de Competitividad no se produjo un acto de juramentación protocolar, sino que inmediatamente fue juramentado, sostuvo su primera reunión de trabajo y aprobó una estrategia que tiene 4 pilares. El primero es facilitación de comercio, el segundo es más productividad y exportaciones, el tercero es innovación y el cuarto es más empleos formales de calidad. Cuando hablamos de facilitación de comercio, de lo que estamos hablando es de lucha contra la burocracia. Desde ese momento, desde diciembre hasta la fecha, se han celebrado 5 sesiones del Consejo de Competitividad, en las cuales se han tomado unas 21 decisiones. Casi una mensual, muy raro que no se dio. Correctamente. El presidente estableció mediante reglamento que las sesiones ordinarias del Consejo se iban a celebrar cada 30 días y que en aplicación del artículo 16 de la ley que crea el Consejo, las decisiones del Consejo son de orden público y de carácter vinculante para las entidades de la administración pública. Es decir, que cuando el Consejo resoluta sobre un tema, no es de cumplimiento opcional, sino que las entidades del gobierno tienen que cumplir lo que se instruye. Dentro de estas decisiones, por ejemplo, el presidente a través del Consejo ordenó reducir el tiempo de constitución de compañías de 16.5 días, que establece, según la medición del Doing Business, a 3 días. Se dispuso una reforma completa del registro sanitario, en la cual además se estableció la renovación automática de los registros. Se creó la ventanilla única de construcción y se instruyó a reducir el tiempo de emisión de las licencias de construcción a 60 días, reduciéndose de un promedio de 188 días. Para noviembre de este año, para el 28 de noviembre, el Ministerio de Obras Públicas ha hecho el compromiso de que estará en funcionamiento la ventanilla única de construcción y que para el caso de las licencias de proyectos no complejos, en 60 días vamos a tener licencias de construcción en la República Dominicana. Es una agenda
donde se busca tomar medidas fundamentalmente de tipo administrativo, de rápida ejecución, y que para cuya concreción se requiera una instrucción precisa del presidente de la República, pero un seguimiento intenso de parte del organismo creado para esos fines, el órgano ejecutivo, que es la Dirección Ejecutiva de Competitividad. En el caso del funcionamiento del Consejo de Competitividad se ha introducido un elemento novedoso en la manera en cómo funciona la administración pública. Cuando se dicta una instrucción en una de las sesiones del Consejo, el primer punto de la próxima sesión, que es regularmente al mes siguiente, es rendición de cuentas sobre la ejecución de esa decisión. Y el titular del área encargado de ejecutarla, es decir, en este caso, por ejemplo, si fuera la ventanilla única de construcción, el ministro de Obras Públicas, si fuera el registro sanitario, el ministro de Salud Pública, tiene que rendir cuentas ante el presidente, de forma pública en el Consejo. Y si el funcionario no ha cumplido con lo que se le encomendó, el presidente le pide cuentas. Y si hay alguna traba en alguna otra área de la administración que impida a ese funcionario avanzar con su tarea, el presidente lo resuelve en el acto. Es una sesión, es como si fuera en tiempo real. ¿Y el registro de compañía se logró en 3 días? Bueno, podríamos hacer una prueba desde aquí, entrar a la página www.formalizate.gov.do. A través de esa página usted puede obtener en un día su nombre comercial, y esa fue una de las principales reducciones que se logró, de 5 a 1 día, la emisión de los nombres comerciales. Una vez tiene su nombre comercial, puede registrar, la página le registra inmediatamente ante la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo. Y una vez tiene los documentos constitutivos, inmediatamente le es emitido su RNC en un plazo de 1 día. En 3 días, a través de Formalízate, usted tiene ya su compañía constituida. Y si lo hace a través de esa página, tiene la gran ventaja de que no tiene que pagar a un abogado, no tiene que... ¿Y quién hace los estatutos y todo eso? Hay unos estatutos preestablecidos ahí, que usted proforma, que usted puede utilizar, y les resulta bastante económico, porque, por ejemplo, si usted contrata a una oficina para hacer ese trabajo, tiene que pagar entre 30 y 40 mil pesos. Si lo hace a través de Formalízate, con el pago de los servicios que tiene que pagar, la factura no llega a 8 mil pesos. ¿Incluyendo los nombres comerciales? Nombres comerciales, los pagos que se hace a la Cámara de Comercio. Los 1.000 pesos de los... Una pregunta, perdón, licenciado, por si acaso no podemos confundir. Formalízate.gov.do me da la oportunidad de registrar mi nombre igual como si yo fuera a ONAPI. Claro. Correctamente. Ya ONAPI montó su plataforma de emisión de nombres comerciales en línea. De hecho, ONAPI prefiere que usted lo haga a través de las plataformas electrónicas y haga su pago por ahí mismo, sin tener que ir a su oficina. Ese es el método, es la manera en que el gobierno ha puesto el acceso a estos servicios de manera rápida y cómoda a la gente. ¿Y hasta dónde se logra, por ejemplo, para ayudar con esto, que nos llaman todos los días, hasta dónde se logra hoy el paso de la incorporación de compañías, hasta la emisión de comprobantes fiscales, hasta la totalmente lista para apertura de cuenta y todo eso? Bueno, tan pronto usted recibe su RNC, inmediatamente recibe los comprobantes fiscales para consumo final. ¿Y dónde retira los papeles? La DGI se lo entrega, Además, recordemos que los comprobantes fiscales son fundamentalmente un código. Ya no es un tema de papel, o sea que inmediatamente usted recibe la autorización, ya está habilitado para esos fines. La compañía se firma. Y esto sigue avanzando. Electrónico. Esto sigue avanzando. No es solamente estos temas de trámites, digamos, puntuales. La agenda de competitividad, como señalé, tiene estos 4 grandes pilares. Y estamos trabajando en otras iniciativas que van a ser de gran contundencia, pero ya hemos tomado decisiones importantes de gran impacto, como señalé, en estos niveles. Se creó el Comité Nacional de Facilitación de Comercio, por ejemplo, que es el mecanismo que pone en vigencia el Tratado de Facilitación de Comercio de la OMC, y esto tiene y tendrá un impacto importantísimo en la reducción de tiempos y costos para la importación y la exportación en la República Dominicana. Se creó un comité que tiene que presentar sus resultados en este mes, luego de una serie de reuniones de mesa de trabajo que se han establecido, que coordina el ministro administrativo de la Presidencia, para una nueva política de desarrollo productivo y las exportaciones.
en el marco del Año Nacional de las Exportaciones en la República Dominicana. Y lo que vamos a ver es un relanzamiento de las políticas de apoyo al gobierno a aquellas empresas y sectores que tienen gran potencial exportador, al estilo de los países del sudeste asiático, que lograron definir cuáles eran los sectores con mayor potencial, cuáles eran los rubros y los productos estratégicos de esos países y que concentraron sus políticas en apalancar esos sectores para generar mayores ingresos, que es uno de los retos esenciales que tiene la República Dominicana. Todo esto que ha venido haciendo el Consejo de Competitividad junto a las entidades sectoriales, que son al final las que ejecutan estas medidas, tienen el propósito de transformar la economía de República Dominicana, de ajustarnos a la cuarta revolución industrial, que está demandando de los países grandes transformaciones para poder ajustarse a un modelo de crecimiento y de desarrollo exponencial, no solo a nivel tecnológico, sino a nivel cultural, político y social. Es un nuevo modelo donde los países compiten entre sí y donde están buscando no solo la inversión extranjera, sino atraer los mejores talentos humanos. República Dominicana, con toda esta acción en el marco del Consejo de Competitividad, se coloca a la vanguardia en ese sentido. Y en poco tiempo está introduciendo reformas de carácter importante en los sectores productivos y en los aspectos de trámites, para lograr que República Dominicana sea un país no solo más competitivo, sino más productivo. Una de las medidas de mayor trascendencia que se ha emitido fue la creación del Plan Nacional de Mejoras Regulatorias, donde el presidente autoriza a la Dirección Ejecutiva del Consejo de Competitividad a identificar todas las normativas y los trámites que afectan la actividad empresarial, a consolidarlas en un solo repositorio y a contabilizar el costo que tiene para la economía. Para darles un avance sobre este trabajo que concluirá en enero próximo, hemos identificado 1.342 trámites que han sido establecidos por 41 instituciones del Estado Dominicano, que representan más del 60% del gasto público, sobre los negocios en la República Dominicana. Para que tengan una idea de lo que significa contabilizar estas normas, México hizo un proceso similar y determinó que todas las regulaciones tenían un costo para el país del 10% del Producto Interno Bruto. Este es un costo que se suma a la presión tributaria y es un costo con el que tiene que cargar la economía para que el Estado funcione y sobre el cual el Estado afecta. Cuando tengamos esta determinación en la República Dominicana, sabremos, junto con la presión tributaria, lo que le representa el Estado en términos de trámites y en términos de pagos a la economía dominicana. Y esto nos permitirá seguir un camino similar al de los mexicanos. ¿Qué hicieron los mexicanos cuando determinaron el costo de sus regulaciones? Dijeron, tenemos entonces que hacer estas regulaciones más eficientes, porque el costo es muy alto sobre los sectores. Y entonces redujeron las regulaciones federales, que representaban el 4.7% del PIB, a un 2.7% en 2 años. Significó eliminar y eficientizar trámites por el orden de un 2%. Eso pasa al PIB inmediatamente. Claro, eso lo que significa es reducción de costos para la actividad económica, facilitación para la gente y una reactivación de la economía. Si usted elimina trámites por el orden de un 2% del PIB, es equivalente, por ejemplo, a una reforma fiscal donde se reduzcan los impuestos. Bien, muy bien. Yo creo que excelente esa participación para poder yo introducirme un poquito más fuera de la parte circundante dominicana. Nosotros, como país, pues tenemos una ley que fue en el 2006 de competitividad y se nombra el Consejo en el 2017, 11 años después. En todos los indicadores internacionales de competitividad, República Dominicana ha aparecido con malas notas. La pregunta fundamental, lo que hablamos de eficiencia, eficacia, trámite, burocracia, manejo del Estado, ¿en qué punto real efectivamente nosotros nos podemos encontrar ahora, después de que ustedes han hecho tantas cosas y que estos trámites se han reducido, o si todavía el impacto no ha llegado para que nosotros podamos bajar en los niveles de competitividad internacional a que estemos mucho mejor que antes? Bueno, la próxima medición que sale en octubre de este año va a incluir las reformas que se hicieron hasta febrero del año en curso. Por lo cual, el grueso de las decisiones que se están tomando se va a reflejar en la medición del año próximo. Aún así, yo estoy convencido... ¿En febrero? En febrero.
Ya se habían celebrado 3 sesiones del Consejo de Competitividad para febrero. Yo estoy convencido de que, a pesar de que el grueso de las decisiones se va a reflejar en la próxima medición, no en la que viene de manera inmediata, porque este es un plan fundamentalmente de 2 años y así se estableció desde el principio, va a haber una mejoría en los indicadores en la República Dominicana respecto al año anterior, porque el país ha estado haciendo cambios importantes en distintas áreas, en términos de transparencia, en términos de fortalecimiento de estructuras del Estado. Por ejemplo, la ley de lavado de activos es una ley fundamental en términos financieros que introduce requisitos y estándares de transparencia nunca antes visto en la economía dominicana, que va a tener un impacto determinante en la manera en cómo se hacen las operaciones y que ya lo está teniendo. Esa ley y el establecimiento de ese mecanismo institucional tiene un impacto esencial en la percepción de transparencia, no solo pública, sino privada, porque recordemos que el índice global de competitividad mide también en un 30% la actividad del sector privado de la República Dominicana. Por eso el presidente ha querido establecer una gran alianza público-privada, trabajar junto al empresariado toda esta agenda, de forma tal que podamos no solo tomar las decisiones que mejoren el posicionamiento del país en los índices internacionales, sino tomar decisiones que mejoren el clima de negocio y que ayuden y que apoyen a los sectores productivos nacionales. República Dominicana es un país con un gran potencial, con una gran capacidad, no solo por sus recursos naturales, sino por su gente, por lo que hemos construido durante 50 años. Nosotros hemos sido un país exitoso, contrario a lo que muchos pesimistas con intereses tendenciosos en grupos de la sociedad y en medios de comunicación han querido establecer. Aquí han querido inducir a la sociedad dominicana a un pesimismo extremo, donde se considere que el país no ha tenido avance. Eso es lo que está presente y ese es uno de los grandes peligros que está circundando a la sociedad dominicana. Es cierto que República Dominicana tiene que tomar medidas, que tiene que hacer transformaciones, que tiene que ajustarse, pero esas son reformas y transformaciones que son propias de el proceso en el que estamos inmersos como sociedad. Y es un país que viene de ser un país pobre, subdesarrollado, con una cultura de relaciones primarias y con culturas que ya no son propias de un país que va avanzando institucionalmente, que ha crecido no solo en términos económicos, sino poblacionales. La República Dominicana se ha transformado y necesita transformarse culturalmente y está dejando atrás y está reclamando dejar atrás muchas prácticas que antes eran reconocidas socialmente como procedentes. Hoy son cuestionadas por la sociedad y eso es lo que estamos viviendo, pero también es lo que quieren aprovechar algunos para hacer avanzar sus agendas políticas. Licenciado, dos cosas. En la parte que usted dice que tal vez en la próxima trabajo de competitividad internacional, que no se reflejarán los trabajos hasta febrero, hasta la segunda, pero ya hoy vemos todo lo que ustedes resolutan o deciden en ese consejo que se está aplicando, ya uno tiene los logros en este momento, ¿verdad? Uno lo va recibiendo. Es correcto. Ya no hay que esperar. Por otro lado, a mí me preocupa. Y eso es lo importante, Michelle. Claro. Lo importante es que la gente inmediatamente se toma las decisiones, comience a disfrutar de la mejoría, del cambio. Porque no vale de nada usted estar bien en mediciones si en la vida diaria de la gente las decisiones y los beneficios no se reflejan. Cuando se reduce tiempo, cuando por ejemplo se reduce el tiempo de constitución de compañía, se difiere el pago del impuesto de constitución, se crean ventanillas para la construcción o se agilizan los registros sanitarios. Estamos creando oportunidades para que la gente se formalice y salga de la informalidad, para que los emprendedores puedan iniciar su negocio, para que puedan insertar sus productos en el mercado, para que las mujeres que crean productos, ya sea de alimentación, de belleza, productos sanitarios, puedan insertarlos rápidamente en el mercado. Eso es lo que significa esto, oportunidades para la gente. Bien, estoy totalmente de acuerdo con usted, pero
tengo una preocupación cuando veo la composición del Consejo, el presidente, los ministros y los empresarios, y uno sabe cómo funcionan en República Dominicana en este momento las cosas. Un ejemplo es la ventanilla única de construcción. El Ministerio de Obras Públicas unifica una serie de recursos, de permisos para manejarlo en una ventanilla única. Y le pregunto, decisiones que no dependen de los miembros del Consejo. Por ejemplo, la incorporación de los ayuntamientos que también autorizan los permisos de construcción. Un ejemplo en ese sentido, la justicia, el mismo Congreso Dominicano. Yo aquí, creo que no pasa una semana que yo no hable cuando digo, ¿cómo vamos a ser competitivos si no acabamos de reformar la Ley de Seguridad Social? Si no acabamos de evaluar una serie de cosas que están en el Congreso. Usted mencionó la ley de lavado y se habla de la ley de sincerización de patrimonio que tenía que venir acompañado de esto. Y así hay una serie de justicia, Congreso y los alcaldías, los ayuntamientos, que si no hay forma de que puedan incorporarse a los trabajos de ustedes y que algunas decisiones puedan ser vinculantes a ellos. Mira, gracias por esa pregunta, Michelle. En lo que tiene que ver, por ejemplo, con el gobierno, las áreas que no estén ahí representadas, cada vez que se va a tratar un tema que va más allá de la composición primaria del Consejo, se invita al titular del área y participa en los trabajos y lidera lo que le corresponde. En lo que tiene que ver con otros poderes, esa, digamos, es la situación de los países que son democráticos y que tienen separación de poderes. El Congreso y los ayuntamientos son independientes y así mismo es la justicia. Ahora, ¿qué hemos hecho? Hemos ido creando los mecanismos de colaboración para que aquellos que quieren participar se inserten. Para la ventanilla única de construcción, hay varios ayuntamientos que ya han suscrito un memorándum de entendimiento para formar parte de la ventanilla. Nos reunimos con FEDOMO con ese propósito. Con la justicia se tienen diálogos a nivel interinstitucional. Pero en una participación que tuve la semana pasada en la Cámara Dominico-Mexicana, en CADOMEX, frente al empresariado nacional, decía que los miembros del Consejo y el sector privado y el sector público, el gobierno, no podían solos, que requerían la colaboración y la integración de otros actores importantes de la sociedad, como tú bien señalas, los ayuntamientos. De nada sirve que el gobierno avance en reducción de costos, en agilización de trámites, cuando los ayuntamientos están aumentando los arbitrios. Cuando, por ejemplo, en el caso de la construcción, que es uno de los sectores más dinámicos de la economía nacional, hay ayuntamientos que actualmente están considerando aumentar el pago por los usos de suelo. Lo que tenemos es que ponernos todos a una para que activemos la economía nacional y para que ninguna entidad, ya sea municipal o descentralizada, se convierta en un obstáculo. Si el ayuntamiento del distrito, si el ayuntamiento de Santo Domingo deciden comenzar a subir los arbitrios, van a afectar el crecimiento del sector de construcción, que es fundamental, que genera empleos, que genera dinámica económica. Entonces tenemos que avanzar todos juntos en este proceso y cada cual tiene que hacer sacrificios, porque lo más importante es la gente, es la economía, no el presupuesto que tenga una entidad del Estado. Y muchas veces los titulares de algunas entidades piensan en aplicar tasas o elevar tasas porque eso le va a mejorar la posibilidad de hacer algunas obras. Pero yo estoy seguro que a veces algunas comunidades prefieren que se deje que la economía fluya, que la economía crezca y que no se limite con tasas y permisos innecesarios o costosos para que el titular de la institución pueda tener mayor dinero en el bolsillo para construir cosas. Miren, usted tiene la experiencia de haber estado en el CONEP, el Consejo Nacional de Empresa Privada, y estando lógicamente en el Consejo de Competitividad, donde ese consejo es tan diverso, 9 y 9 ministros, el presidente incluido, que lo preside, y los empresarios, vamos a decir así. La inversión extranjera siempre es buena, y yo pienso que ayuda mucho más
a la credibilidad de un gobierno, porque la gente dice, bueno, si viene alguien de fuera e invierte, porque hay estabilidad, hay justicia y dinamiza mucho más la economía. Sin embargo, el empresariado dominicano debe ser cada vez más fuerte y debe mostrar su fortaleza, ampliando sus negocios, comprando otros y desarrollando y creando empleo. Pero hemos visto últimamente que, o vamos a decir, vimos en años anteriores donde empresas internacionales radicadas en República Dominicana, como Bank of America, Royal Bank of Canada, Gulf and Western, Banco Condal y otras, que decidieron irse del país, vendieron sus intereses a empresas locales. Sin embargo, yo vi un titular ayer del periódico Primicia que decía que las grandes inversiones en empresas internacionales la están comprando, en empresas dominicanas locales, la están comprando empresas internacionales. Como por ejemplo, el Scotiabank acaba de comprar el Banco del Progreso. ¿Qué está pasando? ¿Cómo ven ustedes de la óptica de la competitividad este tema, teniendo a su lado los empresarios dominicanos y el CRD con este fenómeno? Bueno, es un proceso natural. Las economías se han ido globalizando y los capitales se van moviendo de países. República Dominicana es un país que genera altos niveles de confianza por el gran crecimiento económico que ha tenido, por su estabilidad macroeconómica, pero sobre todo por las perspectivas de futuro que tiene la economía dominicana. Eso atrae a inversionistas internacionales a que inviertan en la República Dominicana. No solo es ese fenómeno. Por ejemplo, ASIEX, que es la Asociación de Empresas de Inversión Extranjera, presentó un estudio el otro día y señalaba que las empresas que invierten en la República Dominicana reinvierten por encima del 50% de sus utilidades en el país. O sea, la dejan aquí. Dejan el dinero en el país, haciendo crecer sus negocios, generando más empleos y más puestos de trabajo. Ahora, ¿qué está sucediendo con las empresas dominicanas? Hay otro fenómeno que quizás no hemos logrado visibilizar como este. Y es que hay empresas dominicanas que están comenzando a invertir en otros países. Los capitales dominicanos se están regionalizando y se están interconectando con distintas plataformas. Es decir, nuestras marcas e industrias comienzan a internacionalizarse. Y ese es un proceso que el Estado debe apoyar y es una estrategia que hay que diseñar con sentido de país. Nosotros necesitamos, aparte de que industrias dominicanas se instalen en otros lugares, que las marcas que se producen aquí comiencen a tomar mercados en la región, que las marcas dominicanas, muy buenas en muchos ámbitos, comiencen a dominar Centroamérica, comiencen a dominar en el Caribe. Esa es la visión que tenemos y que debemos impulsar. Internacionalizar las marcas dominicanas. Sin caer en que debilite el mercado local. Definitivamente debemos apostar por el fortalecimiento del mercado local y con estos movimientos de capitales lo que se crean son las condiciones precisamente para eso, para que vengan capitales extranjeros, para que los dominicanos también se multipliquen. Miren, señores, normalmente sobre estos temas se habla, pero no se analiza con la profundidad debida. Si usted compara la inversión de capitales locales en el Caribe y en Centroamérica, se va a dar cuenta de que República Dominicana tiene una característica especial y es que sus empresarios confían en el país e invierten grandes cantidades de dinero en el país y en el desarrollo de sus negocios. A pesar de que nosotros somos el líder de Centroamérica y el Caribe en inversión extranjera, superado solo por Panamá, ¿verdad? Y somos el 9º país de Latinoamérica en recibir capitales extranjeros, todavía la inversión local supera la inversión extranjera. La inversión local representa el 60% del total de inversión. Pero esa inversión local no es suficiente para generar los empleos que nosotros estamos necesitando. Lo que pasa es que eso es el resultado de una combinación. Un país que es atractivo para la inversión local, lo es también para la inversión extranjera. Claro, capitales extranjeros vienen al país e invierten en hoteles, invierten en zonas francas, invierten en comercio, invierten en industria. Ese fenómeno debemos verlo con optimismo. Claro. Y lo que debemos es seguir trabajando en esta agenda de crear oportunidades, de eliminar barreras para que más dominicanos decidan invertir
y para crear las condiciones de que un emprendedor no solo abra un negocio, sino que lo crezca y que se convierta en un gran empresario, que genere empleos, que genere ingresos para el Estado e ingresos para su comunidad. Es un país, lo que debemos construir, sustentado en el mérito y en el desarrollo personal y en la capacidad de producir ideas que agreguen valor al desarrollo nacional. Ese es el modelo de sociedad que se quiere construir a partir del trabajo del Consejo Nacional de Competitividad. Por eso yo he llamado a una gran alianza por el optimismo, donde todos trabajemos, nos olvidemos un poco de la política, porque aquí hay personas en este país que lo que quieren es tener el país en política durante 2 y 3 años, y para no enfocarnos en trabajar. Lo que tiene que hacer la República Dominicana es enfocarse en trabajar y en avanzar. Eso es lo importante, apostar al desarrollo productivo nacional, acompañar a los agricultores, como hace el presidente a través de las visitas sorpresas, a través de los financiamientos del Banco Agrícola, acompañar a las mujeres para que se inserten en la economía, para que ya no solo dominen las aulas, sino que dominen el emprendimiento, que se inserten de manera favorable en el mercado laboral, para que logremos y apoyemos a nuestros jóvenes, para que el desempleo juvenil se vaya reduciendo poco a poco y se conviertan en innovadores, aprovechen toda esa destreza que tienen en las tecnologías, lo que van aprendiendo en los idiomas. Esta es la generación con más oportunidades y con más condiciones y más capacitada de todas las generaciones que ha tenido la República Dominicana. Lo que tenemos es que trabajar con ellos para que toda esa energía se convierta en construcción social, en construcción positiva, en acción a favor del desarrollo nacional, a través del empleo, de la innovación, de la inversión. Esa es la gran agenda de la República Dominicana. Me planteó las 2 preguntas fundamentales que quería en este bloque, con lo que tiene que ver con la innovación y el emprendedurismo. ¿Hasta qué punto hemos sido innovadores nosotros, nuestras empresas, nuestra gente, creando cosas, ideas, proyectos, y hasta qué punto tenemos emprendedores real y efectivamente? Bueno, yo creo que la República Dominicana es un país donde hay muchos innovadores que no se reconocen como tal. O no salen. Y no salen y no registran sus innovaciones. Yo hice una visita a Santiago, por ejemplo, de los Caballeros, y visité varias pequeñas industrias. Y ahí conocí a varios empresarios que habían desarrollado máquinas especiales para su producción, para la producción de puertas, para la producción de otras máquinas. Aquí hay una cantidad importante de personas que crean innovaciones en el ámbito agrícola, pero esas innovaciones ni se presentan en ningún lado, ni se registran, y tampoco se pueden vender, ni se promueven. Claro. Entonces, República Dominicana tiene que hacer una transformación en su estrategia de innovación, para que los dominicanos que innovan se reconozcan como tal, pero también para que se apoye la innovación. Y eso es parte del trabajo que va a desarrollar el Consejo de Competitividad. Lo que pasa es que hemos ido por parte. Decía Henry Ford que no había nada imposible si tú dividías el trabajo en pequeños trabajos. Entonces hemos ido dividiendo las cosas por parte, tomando decisiones específicas y avanzando en esta agenda. Avanzando con los primeros pilares. Primero con facilitación de comercio. Ahora vamos con más productividad y exportaciones. E inmediatamente tomaremos el tema de innovación. República Dominicana es un país de emprendedores, es un país de gente que sale a la calle a buscársela, a crear cosas nuevas, a invertir en un negocio. Lo que tenemos que hacer es crear un sistema que haga que la gente se formalice, que tenga la oportunidad de acceder al mercado de capitales, a los bancos, al préstamo formal. Señores, ustedes saben la gente que ha puesto un negocio, le ha comenzado a ir bien y recurre a un pequeño financiamiento informal, y ese pequeño financiamiento informal se traga el negocio. Así es. Porque tiene que pagar el módico 20. Esa es una cruzada que debe lanzar la República Dominicana. Por eso fuimos al Congreso a apoyar la ley de garantías mobiliarias, para que los emprendedores pudieran poner los muebles, las maquinarias, los vehículos, todo lo que tengan como garantía para acceder a un crédito formal. Eso va a liberar a los emprendedores de los usureros que se tragan las economías locales. Vayan a cualquier provincia del país y dense cuenta lo que pasa con los prestamistas, con los usureros, que ese es su nombre, usureros. Se tragan la economía local.
Y a eso hay que darle una respuesta contundente. Por eso yo hice un llamado, e hicimos un llamado en competitividad y un conjunto de organizaciones públicas y privadas para que esa ley fuera aprobada por el Congreso. Por eso digo, Michelle y Andrés, que el país tiene que enfocarse en el trabajo, en los temas del desarrollo productivo. Para política tendremos tiempo. Para política tendremos tiempo. Un año de política es más que suficiente. Vamos a concentrarnos en trabajar, en darle soluciones a la gente. Eso es lo mejor que puede hacer no solo el gobierno, sino la oposición que tiene representantes en el Congreso. En eso es que debemos enfocarnos. Vamos a sacar la ley de garantías mobiliarias, vamos a sacar la ley de garantías recíprocas, vamos a buscar todos esos proyectos que tienen que ver con el desarrollo del sector privado y vamos a agilizarlos. Ahí es que debemos enfocarnos. Cuando uno habla de sectores productivos, de estrategia para la productividad, siempre aparecen las barreras, las trabas. Si yo le pregunto, licenciado, usted en este momento que ocupa la dirección ejecutiva del Consejo, ¿dónde usted ve las mayores barreras, las mayores trabas que le gustaría, independientemente del plan de acción y todo esto? ¿Es a nivel institucional de esas por ejemplo, del Congreso, de la capacidad de trabajo? ¿Dónde está? ¿Cuáles son las trabas? Mira, Michelle, es un tema de cultura. Es que los dominicanos venimos de esa cultura francesa del sello y de la autorización. Y nos inventamos un sello y una autorización para todo. Y eso ha permeado a las entidades del Estado, fundamentalmente a las entidades del Estado. Trabas hay muchas. Trabas son procedimientos, trámites, autorizaciones, pagos de tasa. Traba es la cultura que tiene el ciudadano de ponérsela en China al otro ¿Este es un también. país costoso con relación a los demás para poder invertir? Bueno, los flujos de inversión dicen lo contrario. Dice que somos un país agradable a la inversión, por eso viene tanta inversión extranjera. Lo que tenemos son muchas cosas que hay que ir simplificando y eliminando para hacernos más competitivos. Si estamos atrayendo el 50%, para que atraigamos el 70%. Claro. Eso es lo que tenemos que lograr. Y para ello, Michelle, hemos hecho algo interesante. No nos hemos inventado nosotros la fórmula del agua tibia de manera teórica. No, hemos consultado a las entidades privadas. Más de 1.002 reuniones hemos tenido, y no estoy exagerando, desde el 18 de mayo del año pasado, consultando a los sectores productivos nacionales, escuchando a las asociaciones empresariales. Y esta agenda ha sido el resultado de una construcción colectiva para hacer de República Dominicana un país de más oportunidades. Mire, finalmente de mi parte, la República Dominicana en el año 2000 creó una ley del mercado de valores y creó la Superintendencia de Valores para fiscalizar las áreas que tienen que ver con el tema. Y esa ley se modificó recientemente, menos de un año. Sin embargo, siempre decimos que el mercado de valores es incipiente, que no tenemos una bolsa de valores en la República Dominicana, aunque tenemos una entidad que se llama Bolsa de Valores de la República Dominicana. Y que eso no lo tenemos porque los empresarios no son transparentes. Para tener una bolsa de valores tenemos que tener abiertos los números, las cifras, los estados financieros, los registros contables de las entidades. ¿Cómo el Consejo Nacional de Competitividad con la gente del empresario ven este tema? Que quizás ahora con lo que es venta de papeles comerciales y todo eso, bueno, tenemos un mercado. Pero ¿cuándo podemos tener República Dominicana, que es un país que está creciendo hace más de 15 años, que tiene números mejores que casi todos los países de la región y no tiene un mercado de valores formal o una bolsa de valores? Bueno, yo pienso que los mercados de capitales y los mercados de valores van desarrollándose en la medida en que los países van avanzando y sus economías se van diversificando. Y las fuentes de inversión se diversifican de esa misma manera. En la medida en que los países también van haciendo más transparentes sus mecanismos, hay mayor oportunidad para el desarrollo de este tipo de mercados. República Dominicana ha ido ampliando sus niveles de transparencia. La ley de lavado de activos creo que es un punto de inflexión en las políticas de transparencia financiera. El sector privado ha sido uno de los principales promotores del mercado de valores. Te puedo dar un dato. La primera gran convención empresarial de la República Dominicana se celebró en febrero del año 1963. Y una de las resoluciones de ese organismo
fue promover la creación de una bolsa de valores en la República Dominicana. Sí. Es decir, que ahí está la semilla de lo que posteriormente se fue desarrollando y terminó siendo la Bolsa de Valores de la República Dominicana, que irá con el tiempo avanzando en la medida en que surjan más emprendedores, en que haya más inversión extranjera, en que la cultura de gobierno corporativo en la República Dominicana se vaya fortaleciendo. Nosotros tenemos también que dejar de ser tan duros con nuestro propio país. Nosotros tenemos grandes cosas que exhibir. Nos hemos ido delante de muchos otros en términos de muchos mercados, del turismo, de la zona franca, el sistema financiero también. Claro. Hemos ido introduciendo transformaciones, pero somos República Dominicana, no somos Estados Unidos, no somos un país europeo con 1000 años o con 3000 años de existencia. Estamos avanzando, en 50 años hemos avanzado, lo que tenemos es que pisar el acelerador. Y yo siento que con el mercado de valores vendrá de forma natural y ya está sucediendo. Miren la cantidad de puestos de bolsa que hay, miren la cantidad de productos financieros que comienzan a existir. Entonces eso vendrá como un proceso natural. No, y con la misma ley del lavado, la transparencia, la gente ya comienza a sincerizarse. Así es. Está obligado a eso. Sí, licenciado. Ya no hay nada oculto bajo el sol financiero de la República Todavía queda algo, Dominicana. no, financiero no, pero todavía queda algo, pero va caminando. Teníamos muchos temas que queríamos tratar, el acuerdo con la Junta de Aviación Civil y Luis Ernesto Camilo, algo que vimos por ahí sobre emprendimiento y política super cool, ¿verdad? Pero hay un tema que no puedo finalizar sin que usted nos dé su opinión, y los niveles de participación del Consejo de Competitividad, que es de las relaciones con China. ¿Participaron ustedes de estas decisiones? ¿Se le consultó al Consejo? Y ya que hoy tenemos relaciones diplomáticas formales con China, ¿cómo lo ve el grueso del Consejo, sobre todo la parte del empresariado, de lo que ha sido la decisión del gobierno dominicano? Bueno, la decisión de establecer relaciones con China es la decisión de política exterior más trascendente que ha tomado el país en los últimos 20 años. Ha impactado de forma sensible nuestra relación con el exterior, y a mí me gustaría que enfoquemos el tema desde el siguiente punto de vista. Hablamos de reconocer a China. República Dominicana representa el 0.40% de la economía global. China representa el 19% de la economía del mundo. Es ya, en términos de volumen, la primera economía del mundo. Ese país, que es el 25% de la población, no reconocía la existencia de República Dominicana. Es decir, el 25% de la población mundial no reconocía la existencia de nuestro país. Eso nos ponía un techo extraordinario en términos de nuestra influencia exterior y de nuestra presencia en mercados importantes como el mercado asiático. Entonces, inmediatamente establecimos esa relación. Fíjese cómo temas que estaban pendientes en la agenda diplomática del país fueron fluyendo. Por ejemplo, nuestra participación en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Claro. Entonces, es una decisión importantísima, potestativa completamente del presidente de la República, claro, que la tomó, claro, digamos, en su convicción, y luego de tomada esa decisión ha integrado a todas las áreas del gobierno a construir junto con la presidencia una agenda de trabajo para hacer que la relación con China sea productiva y para evitar que suceda lo que ha ocurrido en otros países de la región que establecieron relaciones con China y resultó frustratorio, sí, porque comenzaron a desarrollar una serie de proyectos sin sentido, sin visión estratégica, que al final, digamos que generó frustración en parte del liderazgo de algunos de esos países. Al contrario, en el caso de República Dominicana hemos bebido de esa fuente, de ver lo que no les funcionó y de ver cuáles son las mejores prácticas. Es un reto para nosotros y una gran oportunidad esta relación con China, y aprovecharla es una de las cosas que debemos hacer. Por eso el presidente ha establecido un comité de trabajo para esto con distintas instituciones y se ha diseñado un plan que va a permitir que República Dominicana pueda aprovechar esta nueva relación. Medida inmediata de gran impacto, el reconocimiento del país como destino turístico. Hay más de 300 millones de chinos que están viajando al año.
en los próximos si días... nos cae uno más, ¿A cuánto aspiramos aquí nosotros? Bueno, imagínense, si nosotros lográramos 2 o 3 millones de turistas por esa vía o 1 millón de turistas adicionales, sería de gran impacto para la economía dominicana, sobre todo que son turistas de alto consumo. Sí. Se ha hablado y está bastante encaminado lo del establecimiento de un vuelo directo de China a República Dominicana. Excelente. Y vendrán cosas, vendrán Hay más 2.000 cosas. empresas ahora mismo Sí. que están hablando de eso. Bueno, licenciado, muchísimas gracias. Yo creo que usted debiera no dejarnos tanto tiempo sin venir por aquí. Gracias por la invitación y yo siempre estoy disponible, sobre todo con gente tan consecuente y comprometida con el país como ustedes. Bien, muchísimas gracias, licenciado. Nos acompañó el licenciado Rafael Paz, director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad. Pausamos.